tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy les quiero hablar sobre algo que está afectando a muchas víctimas de narcisismo y que muchas personas que me han escrito me dicen: Joana, es que yo soñé con el narcisista, pero fue tan real que en la madrugada me levanté asustada de lo real que fue este sueño, y lo que soñé fue que esta persona tenía relaciones sexuales conmigo, pero al grado de que fue tan real que en muchas ocasiones dentro de estos sueños yo he sentido hasta placer y hay personas que han llegado al orgasmo en los sueños. Son los llamados sueños, que podrían llamarles sueños húmedos, pero en realidad son espíritus, y este tipo de espíritus se transfieren cuando tú tienes una relación con una persona que está endemoniada, y este tipo de demonios se les llama espíritus de íncubo y súcubo, y se mueven a través de las relaciones sexuales con las personas narcisistas. Entonces, la persona que es víctima de este tipo de espíritus después de una relación narcisista se ven afectadas por este tipo de demonios. Por eso, en la noche te levantas a las 3 de la mañana, además de toda la historia de los demonios que ya te he contado anteriormente que se mueven a través de estas personas. También existen estos demonios de íncubos y súcubos, y después también te voy a estar hablando del esposo espiritual, que este es un espíritu que te ata, una ente demoníaca que te ata hacia las personas narcisistas, y después no permiten que puedas rehacer tu vida con otras personas, porque el espíritu demoníaco que se mueve a través de ciertos narcisistas se casa con la persona que es la víctima espiritualmente hablando. Por eso no consigues rehacer tu vida, por eso no puedes comenzar una relación de nuevo, y por eso toda la persona o relación que tienes después puede ser fallida. Entonces, pero el día de hoy te voy a hablar sobre los incubos y súcubos, y son dos espíritus porque los incubos afectan a las mujeres y los súcubos afectan al hombre. Entonces, este tipo de incubos, los que afectan a la mujer, el incubo se asocia con los terrores nocturnos, estos famosos donde yo me levanto toda inquieta, no puedo dormir, estoy con ansiedad, luego ya después de las 3 de la mañana estoy dando vueltas en mi cuarto, ya no puedo entender qué fue lo que sucedió, si estaba dormida y de repente desperté a mitad de la noche y ya no puedo descansar. Entonces estos se caracterizan por episodios bruscos de despertar en la medianoche, y generalmente precedidos por un grito de angustia, o por estar temblando, o por una agitación, o por ansiedad. Entonces la víctima normalmente no puede recordar qué ha ocurrido, o tarda en algún momento en calmarse hasta que empieza a orientarse en su mente y empieza a reconectar lo que sucedió. O puede ser que sienta que alguien está en su cama, o que está tocándola, o que está teniendo relaciones con esta persona. Este trastorno, si se le pudiera llamar así, del área psicológica, ocurre durante las fases de sueño profundo o llamado REM. Entonces, por eso se puede concluir que la persona no estaba soñando, ni puede recordar la razón de su angustia nocturna. Este es en el caso de cuando no recuerdas qué fue lo sucedido y te levantas en la madrugada, pero no tuviste las reacciones de tu cuerpo. Entonces, algunas personas pues le llaman este espíritu que en la noche viene y se echa sobre ti, ¿no? Entonces, algunos psicoanalistas señalan que se trata de un episodio de autocastigo por un sueño censurable. No obstante, esta hipótesis es descartada por la ciencia, ¿ok? Entonces, los súcubos se le podría llamar en los hombres, este es el espíritu que persigue a los hombres, que son poluciones nocturnas en el hombre. Entonces, los súcubos es una explicación sobrenatural a las erecciones y poluciones nocturnas que tienen los hombres, que se le podría llamar esto, como te lo mencioné al principio, un sueño húmedo, pero en realidad un súcubo proviene del latín que significa prostituta. Los súcubos vienen por la noche mientras un hombre duerme. Este espíritu demoníaco, porque es un espíritu demoníaco, le seduce en sueños y ambos mantienen relaciones sexuales. Entonces, cuando la persona empática sueña que después de una relación narcisista, tanto hombre como mujer, es posible que ese sueño, que fue tan real, fue un súcubo o un íncubo.
Entonces esto pues hace que tanto la víctima como el demonio que se mueve a través de estas personas tengan relaciones sexuales. Entonces, en el sueño, durante el sueño, tanto el hombre como la mujer, el hombre puede eyacular y la mujer puede tener un orgasmo. Entonces, el paciente, cuando despierta, o la persona víctima de este tipo de espíritus, manifiesta que sintió que lo tocaban, que lo besaban y que la relación sexual era real, incluido en muchas ocasiones el coito. Entonces, después de despertar, pues la persona se da cuenta que pues en realidad no sucedió nada, pero piensa que fue muy real y lo sintió demasiado real al grado del suceso que sintió, ¿no? Entonces, realmente el tener relaciones en este sueño es que el súcubo, el espíritu súcubo e íncubo se metió dentro del sueño de la persona o realmente estuvo presente en esa situación. Lilith es conocido como uno de los demonios de súcubo más famoso y es un demonio que se mete, que se encarna en la belleza de una mujer, ¿no? Para tener relaciones sexuales y obviamente apoderarse de la víctima, que en este caso es el hombre, según la Biblia, es lo que habla. Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre estos espíritus íncubos y súcubos y con respecto a lo que te acabo de hablar, pues en realidad es como los conocen, pero el día de hoy te voy a hablar también del lado espiritual un poquito más abiertamente sobre este tipo de espíritus. Para empezar, yo quiero que sepas lo que significa la palabra incubo, que en el latín, para que tú te des cuenta de dónde provienen estos espíritus, en incubus, in significa dentro y cubare significa acostarse o yacer, es decir, me acuesto sobre ti. Se dice que este demonio ataca a las mujeres. Se dice que se pone encima de la víctima cuando duerme para tener relaciones sexuales con quien está durmiendo. Por eso, cuando tú imaginas, ya que despiertas, que tuviste relaciones sexuales con la persona narcisista, en realidad son los espíritus malignos que se movieron a través de esta relación donde tú abriste una puerta, espiritualmente hablando, a este tipo de espíritus por tener relaciones sexuales con este tipo de personajes. Entonces, este espíritu viene en la noche, como a esta hora, 3 de la mañana, para tener relaciones sexuales con quien está durmiendo. Y se dice que puede provocar deterioro en la salud e incluso hasta la muerte. Por eso, también después, todo esto que vemos de las reacciones de despertar en la madrugada, de empezar a enfermarme, además de las desveladas que se mete uno después de este tipo de relaciones, y puede llevarte hasta la muerte. Entonces, en el mundo hay multitud de seres humanos que dicen que pasaron después de este tipo de relaciones, y no nada más de este tipo de relaciones, de cualquier relación que hayan tenido sexualmente hablando con personas, pues en realidad malas o tóxicas, y amanecen afligidos por haber tenido alguna experiencia con este tipo de espíritus de connotación sexual. Entonces, en el momento que la persona concilia el sueño, este fenómeno, este espíritu, te ataca y es conocido, como te vuelvo a repetir, con diferentes nombres, incluida la parálisis del sueño y la fobia a la oscuridad. Por eso tanto temor en las noches después de haber tenido una relación con una persona narcisista. Pero más allá de que tú le puedas buscar una explicación a esto, este tipo de episodios se pueden asociar con este tipo de entidades o que en el mundo se le conocen como entidades oscuras o espirituales o que mucha gente le llama equivocadamente cosas de tipo energético, ¿no? Pero en realidad son demonios de incubos y súcubos. Estos son los nombres que se le dan a estos demonios en la demonología moderna. Entonces, las personas involucradas en este tipo de encuentros de índole sexual, pues son seres que ni siquiera, pues en realidad no son reales, son espíritus, ¿no? Malignos. Entonces, la persona a la que le está sucediendo esto no se da cuenta en realidad de lo que está sucediendo, es como si fuera un sueño. Y esto resulta que el demonio sexual en el caso masculino, que es incubus, y el demonio sexual en el caso femenino, que es súcubo, son indirectamente invitados, se dice, por la víctima. ¿Cómo? A través de su baja defensa espiritual o también agobiados por los problemas cotidianos.
Entonces, este tipo de relaciones abren puertas espirituales para que este tipo de demonios en la noche vengan, te despierten y trabajan en el área sexual. Y estos demonios hacen una imitación en sus apariciones, haciéndose ver como esa persona que tú querías o que tú amabas, o haciéndose ver también por hombres muy guapos. Entonces, obviamente, como fue el ángel Luzbel, que se mostraba realmente como un ángel bello, que al final fue Lucifer, ¿no? Entonces, es decir, que este tipo de demonios se pueden transformar tanto con el cuerpo y rostro de mujeres como con el cuerpo y rostro de hombres, que en este caso, te vuelvo a repetir, no es el narcisista, sino los demonios que se mueven a través de este tipo de relaciones. Y en los sueños pueden llegar a tener sexo desenfrenado o perversiones sexuales porque van en contra de los mandatos de Dios. Y otras veces se aparecen realmente, y se siente cuando te están tocando, pero el mismo objetivo es lo mismo, llegar a la masturbación, ya sea que tú decidas hacerlo dentro del sueño o ya sea que tú sientas que ese espíritu lo está haciendo para que tú puedas venir al orgasmo. Entonces estos demonios son amantes espirituales. En realidad no es la persona que tú estás soñando, en realidad es un demonio, y este demonio se convierte en un amante espiritual de la víctima porque son demonios impúdicos, son demonios que solo buscan lo sexual, son lascivios, y son dominados por el deseo sexual, y eso hace que la víctima pues también tenga este tipo de entradas de perversión, ¿no? Entonces, que cohabitan en el género humano sin distinción tampoco del estado civil o de edad. O sea, que tú pudiste estar casado con una persona narcisista y puedes decir, bueno, pero yo estaba casado, realmente no estaba en pecado, pero lo que se mueve a través de un narcisista sí es pecado. Entonces eso me afecta. Y obviamente, como te vuelvo a repetir, afectan el coito, y obviamente pues tú sientes estas sensaciones y no importa la edad que tenga la persona. Puede sucederle a ancianos, puede sucederle a jóvenes, puede sucederle inclusive a niños y niñas, a personas solteras o casadas, a viudos, y sin importar el detalle, porque también puede sucederle a personas cristianas, a esposas de personas que estuvieron casadas bien. Y obviamente no hay, o sea, no hay una preferencia para este tipo de demonios. Si yo le di la entrada por estar con una persona de este tipo, abrí una puerta y por ahí entró este espíritu. Entonces ellos atacan a las personas, vuelvo a repetirte, mientras duermen, a través de pesadillas y sueños, como lo hacen los narcisistas después de una relación narcisista, ¿no? Vuelvo a repetirte y quiero seguirlo repitiendo, no es el narcisista en sí, es el demonio o los espíritus que se mueven a través de estas personas narcisistas. Entonces, cuando la víctima despierta, estos demonios siguen presentes con la única intención de tener relaciones sexuales. Por eso, esto puede suceder una vez al mes o 2 veces por semana, y vuelves a sentir este tipo de situaciones y no hay explicación en el momento alguna, hasta ahora que te le estoy dando. Entonces, la explicación científica para el ataque del incubo es que la persona experimenta una disociación del estado en la parte del aparato mental que llega a la conciencia, incluso cuando el resto del cerebro está en un estado de sueño profundo. El modus operandi de los incubos y súcubos es que se cuelan en la mente de la víctima, tanto femenina como masculina, y le provocan sueños eróticos y lujuria enfermiza. Entonces, luego de un tiempo, se puede llegar a materializar y copulan con su víctima, provocándole un estado de parálisis momentánea, que es la parálisis del sueño, la tan conocida como me quedé en la madrugada paralizado y yo imaginé que estaba sucediendo esto. En realidad, en vez de ser una parálisis del sueño que sucede mucho después de una relación narcisista, era este demonio que es el incubo o el súcubo. Entonces, este tipo de coito, que son descritos como en muchas ocasiones placenteros, y que también en ocasiones en este tipo de sueños sentimos, por eso no podemos olvidar al narcisista, porque sentimos esta descarga de orgasmos o de sentir la sensación de que estamos con él o con esta persona todavía. En realidad, no es realmente una relación de lucidez, realmente es de horror, y al día siguiente la víctima no recuerda casi nada, salvo que ha tenido
un extraño sueño erótico con la persona narcisista. Entonces, realmente yo podría decirte que si a ti te ha sucedido esto o te sigue pasando, yo te advierto que tengas cuidado con recibir esto como, ay, estoy sintiendo esta sensación de que estoy con esa persona. Tal vez, porque caemos en el error de pensar, esa persona está pensando en mí y está pensando que está conmigo y por eso yo lo estoy soñando. Hay personas que me han venido a preguntar, es que si él soñó que tenía relaciones sexuales conmigo y yo lo soñé, ¿significa que él está pensando en mí? Cuidado, porque en realidad estoy atrayendo demonios. No es la persona narcisista, son los demonios súcubos y úcubos que entraron a la hora de que yo abrí una puerta para tener relaciones sexuales con este tipo de personas. Entonces, a través de portales como esto de yo haber tenido relaciones sexuales con personas narcisistas, o a través también de hacer cosas o situaciones después de una relación narcisista, como hacer brujería o hechicería, o encender velas, o hacer ritos, o en muchas ocasiones cuando he practicado también la lectura de cartas para saber si el narcisista va a volver conmigo. Estas son realmente juguetes o herramientas de Satanás para que tú caigas constantemente en este tipo de juegos, porque estas entidades tú les abres la puerta y entran en esta dimensión buscando aprovecharse de tus energías. Por eso al siguiente día amaneces todo, ay, no quiero ni levantarme, y no tienes ganas ni de levantarte de la cama. En realidad, cuando venga ese pensamiento de que estás teniendo algo que ver con el narcisista, ojo, porque en realidad son estos demonios. En ocasiones estos demonios adoptan la forma de un hombre. Vuelvo a repetirte que en este caso sería no es tu narcisista, el narcisista, no, cruz, cruz. Y en la mujer, obviamente, pues el hombre narcisista, o en el hombre la mujer narcisista, que los vemos así en el sueño como súper atractivos, ¿no? Que ya después de que uno pasa el trauma ya los ves y dices, ay, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, esto te hace perder dentro del sueño los sentidos y todos tus principios morales y espirituales para tentarte constantemente y arrastrarte hacia esta situación de pecado y esta situación de placer carnal, obviamente sintiendo que tú te estás uniendo a la hora de masturbarte dentro del sueño, unirte sexualmente a esta persona. Entonces, realmente te estás uniendo a este tipo de demonios. Entonces los demonios sexuales, este tipo de demonios sexuales van a estar viniendo constantemente después de una relación narcisista a atacarte para que tú pues utilices la masturbación y te van a excitar porque son demonios que pueden excitarte a través de tocamientos o pensamientos. Entonces hay personas que se sienten atraídas después de una relación narcisista todavía por el narcisista. Entonces el enemigo trata de meterse en sueños por este tipo de demonios y tú te sientes atraído hacia eso porque todavía sientes que amas al narcisista y quieres sentir el placer sexual porque recuerdas las sensaciones que tuviste con esta persona, pero en realidad realmente este tipo de situaciones te van a llevar también a tener terror en la noche porque tú estás abriendo puertas espirituales a los demonios que son hembra o macho y son o que le llaman entidades energéticas, que no es así, te vuelvo a repetir, son demonios y que carecen de cuerpo físico. Estos pueden tomar, vuelvo a repetir, zonas sexuales, forma femenina o forma masculina. Entonces, hay muchos testimonios de personas que han vivido este tipo de situaciones y que fueron abusados sexualmente por este tipo de entidades, por este tipo de demonios que poseen atributos como el de la mujer o el del hombre. Y pues ya sin tener que aclararte más, yo creo que ya quedó claro el punto. Ya te puedes imaginar qué clase de daño este tipo de personas reciben cuando tienes relaciones sexuales en un sueño con una persona narcisista. Y esto pues va a traer muchas cosas para enfermar tu vida. El trabajo de este tipo de demonios consiste en desequilibrar tu mente y enfermarla para romper el esquema y el propósito de Dios en tu vida. Porque de esta forma tú llegas a la perversión sexual y en muchas ocasiones puedes llegarte a convertir en una persona que te masturbas o empiezas a ver pornografía por estar pensando en la persona narcisista y
Alguien te puede hacer llegar a creer que es un problema hormonal o que es un problema del trauma, pero en realidad son demonios de este tipo que se mueven a través de estas personas que en realidad también traen mucha perversidad sexual y que a la hora de habernos involucrado sexualmente con ellos, todos estos demonios pasan hacia la pareja, no se transfieren. Entonces, este tipo de personas transfieren este tipo de demonios y atacan a las víctimas para que la víctima no cumpla el propósito de Dios en su vida. ¿Cómo entran este tipo de espíritus? Pues también a través, como te acabo de mencionar, del pecado. Yo de verdad te recomiendo que si a ti te está pasando este tipo de situaciones, pues en realidad tú pidas perdón a Dios si te ha sucedido, si tú mismo has sentido placer a la hora de que sueñas con la persona narcisista y has sentido que esta persona está en tu cuarto o que quiere tocarte y que tú sientes placer, ora y pídele perdón a Dios y renuncia a este espíritu. Después voy a estar haciendo oraciones para ver cómo renunciar al espíritu de sucubo e incubo, pero también primeramente te quiero hacer un video donde te voy a hablar sobre el esposo espiritual. Porque si a ti ya te sucedió esto que te estoy diciendo y además eres una persona que constantemente intentas tener una relación después del narcisista y todo se convierte en fallido, o siempre a la hora de que alguien va a querer comprometerse contigo algo sucede, es que probablemente al haberle abierto esta puerta a este tipo de demonios, tú hiciste un matrimonio espiritual con uno de estos demonios. Te vuelvo a repetir, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni sobre lo que se mueve, ni sobre el narcisista, o sea, no es en sí la persona física, sino con los demonios que están dentro de la persona narcisista. Entonces mi lucha no es contra la persona narcisista, ni el demonio en sí es el narcisista, sino lo que hay dentro de él. Entonces este tipo de espíritus son los que están luchando por tu vida para que obviamente, te vuelvo a repetir, tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Espero que les haya gustado este video. Si tú has tenido este tipo de sueños, compártemelo en los comentarios. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia con este tipo de espíritus. Y voy a estar hablando, te vuelvo a repetir, sobre cómo liberarnos de este tipo de espíritus. No se va a quedar nada más así el tema. Pues mira qué bonito que me dijiste de qué trataba, pero no me dices cómo liberarme. Por supuesto que voy a hacer un video sobre esto y voy a estarlo poniendo próximamente aquí en los videos. Si tú quieres pertenecer al grupo de oración de mujeres, con mucho gusto escríbeme a mi WhatsApp que voy a dejar en la cajita de los comentarios. Y también si necesitas coach, escríbeme, con mucho gusto estoy para servirte. Les mando besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.